¿Alguna vez has sentido que el mundo se desmorona a tu alrededor? Que el estrés, las decepciones o la incertidumbre nublan tu claridad y roban tu paz. Imagina, en cambio, despertar cada día con una mente inquebrantable. Sé, capaz de convertir los obstáculos en escalones, el caos en calma y el miedo en propósito. Esta no es una fantasía, es el legado del estoicismo, una filosofía practicada hace 2000 años por Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó un imperio en crisis mientras escribía las Meditaciones, un manual atemporal sobre cómo dominar el arte de vivir. En este video, exploraremos cómo sus enseñanzas, forjadas en batallas políticas, epidemias y traiciones, son hoy más relevantes que nunca. ¿La razón? Vivimos en una era de distracciones infinitas, donde el control externo es una ilusión, pero el poder interno sigue siendo nuestra mayor arma. Marco Aurelio no predicaba la indiferencia, sino la acción consciente. Entender que la felicidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo interpretamos, respondemos y nos alineamos con lo que sí está en nuestras manos, nuestros pensamientos, emociones, palabras y decisiones. ¿Estás listo para dejar de ser víctima de tus circunstancias y convertirte en arquitecto de tu destino? Antes de comenzar, hazme un favor. Escribe en los comentarios: hoy elijo ser dueño de mi mente. No es un simple gesto, es un pacto contigo mismo, porque el estoicismo no se vive en palabras, sino en acciones diarias. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de estas 15 lecciones. ¿La más poderosa? La número 12, donde revelaré cómo Marco Aurelio enfrentó la traición sin perder su humanidad. Prepárate. Esto cambiará cómo ves tus luchas, tu propósito y, sobre todo, tu poder para transformarlos. Comencemos. Lección 1. Incorporando la práctica de la gratitud. En un mundo que a menudo prioriza la velocidad sobre la profundidad, donde las metas se miden en términos de productividad y los logros se comparan con estándares externos, existe un acto revolucionario que puede transformar radicalmente la percepción de la vida: la gratitud. No es un concepto nuevo, ni una moda pasajera, sino una herramienta ancestral que, cuando se integra de manera consciente y constante, actúa como un faro en medio de la niebla de las expectativas y las presiones diarias. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, recordaba: muy poco es necesario para vivir una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. La gratitud no se limita a decir «o más». Es una filosofía de vida que redefine cómo interactuamos con nuestros éxitos, fracasos y todo aquello que existe en el intermedio. Imagina despertar cada mañana no con una lista mental de pendientes, sino con un instante de reconocimiento por las pequeñas certezas que sostienen tu existencia. El aire que llena tus pulmones, la calidez de la cama, el sonido de la lluvia golpeando la ventana o el simple hecho de tener un nuevo día por delante. Este ejercicio refleja la enseñanza estoica de que la felicidad reside en apreciar lo suficiente, un concepto que Aurelio defendía al escribir: no añadas sufrimiento al dolor. El obstáculo se convierte en el camino cuando aceptas lo que escapa a tu control. Este ejercicio aparentemente sencillo tiene el poder de alterar la química de tu cerebro, desplazando el enfoque desde lo que falta hacia lo que abunda. La gratitud, en su esencia más pura, es un acto de rebelión contra la narrativa de carencia que domina gran parte de nuestro diálogo interno. Vivimos en una sociedad que nos entrena para desear más éxito, más reconocimiento, más posesiones. Sin embargo, rara vez se nos enseña a valorar lo que ya hemos conquistado, lo que hemos construido con esfuerzo, o incluso aquello que llegó a nuestras vidas sin pedir permiso. Aquí, la sabiduría de Aurelio resuena. Deja de permitir que tu felicidad dependa de lo que otros digan o hagan, solo depende de lo que tú hagas. La práctica constante de la gratitud rompe este ciclo de insatisfacción crónica. No se trata de conformarse, sino de encontrar equilibrio entre la ambición sana y la apreciación genuina del presente. Cuando agradeces, no niegas tus aspiraciones. En cambio, creas un terreno fértil donde éstas pueden florecer sin la carga tóxica de la frustración o la comparación. Uno de los mayores mitos sobre la gratitud es que surge de forma espontánea en momentos de felicidad o abundancia. La realidad es que su verdadero poder se revela en medio de la adversidad.
Marco Aurelio, quien gobernó un imperio romano en crisis, escribió: «La dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo». Agradecer cuando todo parece derrumbarse no es negar el dolor, sino elegir activamente buscar destellos de luz en la oscuridad. Es en esos instantes cuando la gratitud se convierte en un ancla, evitando que las emociones negativas arrastren la mente hacia espirales de desesperación. Un estudio de la Universidad de California descubrió que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan mayores niveles de bienestar emocional y resiliencia, no porque sus vidas estén exentas de problemas, sino porque han entrenado su mente para detectar oportunidades de crecimiento, incluso en las circunstancias más difíciles. Incorporar la gratitud en la vida diaria requiere más que intenciones fugaces. Exige crear rituales que conviertan este principio en un hábito arraigado. Aurelio sostenía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y por ello, iniciar cada jornada con un minuto de reflexión agradecida no es trivial. Es un acto de soberanía mental. Antes de revisar el teléfono o sumergirte en las demandas del mundo exterior, cierra los ojos y enumera mentalmente 3 cosas por las que te sientes agradecido. Este ejercicio no solo establece un tono positivo para el día, sino que también entrena al cerebro para operar desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. Otro ritual transformador es el diario de gratitud. Al finalizar el día, dedica 5 minutos a escribir detalladamente las experiencias, personas o situaciones que despiertan tu agradecimiento. Marco Aurelio llevaba un diario personal, sus meditaciones, no para vanagloriarse, sino para recordarse a sí mismo los principios esenciales. Presta atención a lo que surge en ti. Nómbralo, analízalo, desmenúzalo. La clave está en la especificidad. En lugar de anotar, estoy agradecido por mi trabajo, profundiza en aspectos concretos. Este nivel de detalle te obliga a frenar y observar tu vida con una lente más amplia, descubriendo regalos ocultos en lo cotidiano. La gratitud también se cultiva en la interacción con los demás. Aurelio enseñaba que la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y en ese espíritu, expresar gratitud genuina es un acto de resistencia contra la cultura de la queja. Un "tars" acompañado de una explicación sincera tiene un impacto profundo en quien lo recibe y en quien lo expresa. Este intercambio crea un ciclo de positividad que con el tiempo se convierte en una parte natural de tu identidad. Sin embargo, como cualquier práctica transformadora, la gratitud enfrenta resistencias. La mente humana, como señalaba Aurelio, es esclava de sus propios pensamientos si no los cuestiona. Los días de agotamiento o dolor pueden hacer que la gratitud parezca inaccesible. En esos momentos es útil recordar que agradecer no es un acto de negación, sino de reconexión con la propia fuerza. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, escribió, invitándonos a separar el hecho de su interpretación. La práctica constante de la gratitud también desafía la noción de mérito individual. Aurelio insistía en que todo está entrelazado y la conexión es sagrada. Al reconocer que gran parte de lo que tenemos depende de factores externos, la gratitud se convierte en un recordatorio de humildad y conexión con algo más grande que nosotros mismos. A largo plazo, quienes integran la gratitud en su mentalidad experimentan un cambio paradigmático en su forma de interpretar la realidad. Como resumiría el emperador filósofo, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Los obstáculos dejan de ser enemigos para convertirse en maestros, los errores en lecciones y los pequeños placeres en fuentes de alegría profunda. Hoy, al terminar de leer estas líneas, toma un respiro y observa tu entorno con ojos nuevos. Recuerda las palabras de Aurelio. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. El destino está a la vuelta de la esquina. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno contigo mismo. La grandeza de una existencia no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de encontrar significado y belleza en cada paso del viaje. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Lección 2. Acepta lo que no puedes controlar. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas se balancean con violencia.
Las hojas son arrastradas por el viento y las raíces se aferran al suelo mientras la lluvia inunda la tierra. El árbol no lucha contra la tormenta, no maldice las nubes ni intenta detener el viento. Simplemente existe, resistiendo con la sabiduría innata de que algunos fenómenos están más allá de su influencia. Esta imagen encapsula la esencia de aceptar lo que no podemos controlar. Una lección de humildad y adaptabilidad que la naturaleza enseña en silencio, pero que los humanos, en nuestra complejidad emocional, a menudo olvidamos. Vivimos en una era donde la ilusión de control se ha convertido en una obsesión colectiva. Planificamos cada detalle, desde las metas profesionales hasta las relaciones personales, creyendo que con suficiente esfuerzo y estrategia podremos moldear la realidad a nuestro antojo. Sin embargo, la vida tiene una forma irónica de recordarnos que, por más que lo intentemos, existen fuerzas que escapan a nuestra voluntad. Enfermedades inesperadas, decisiones ajenas que nos afectan, crisis globales o simplemente el paso implacable del tiempo. La resistencia a aceptar esta verdad universal genera un desgaste emocional que puede paralizarnos, consumiendo energías que podrían invertirse en navegar, en lugar de negar, las olas del destino. Aceptar lo que no podemos controlar no es sinónimo de resignación pasiva. Por el contrario, es un acto de inteligencia emocional que libera espacio mental para enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras respuestas, actitudes y decisiones. La psicología cognitiva lo llama locus de control interno, la capacidad de dirigir la atención hacia acciones proactivas en lugar de obsesionarse con factores externos. Cuando internalizamos esta perspectiva, dejamos de gastar fuerzas en luchar contra corrientes que no podemos cambiar y en su lugar aprendemos a surfearlas con equilibrio. Un ejemplo claro de esta lucha se observa en las relaciones interpersonales. Querer controlar cómo piensan, sienten o actúan los demás es una batalla perdida desde el inicio. Cada persona tiene su propia autonomía, historial emocional y sistema de creencias. Insistir en moldear a alguien según nuestras expectativas no solo genera frustración, sino que erosiona la confianza y el respeto mutuo. En cambio, aceptar que no tenemos dominio sobre las decisiones ajenas nos permite establecer límites sanos, comunicar necesidades con claridad y soltar aquello que no contribuye a nuestro bienestar. La resistencia a lo incontrolable también se manifiesta en nuestra relación con el pasado. Revivir una y otra vez situaciones que ya ocurrieron, preguntándonos ¿qué hubiera pasado si? Es como intentar domar un fantasma. El pasado es inmutable. Cada error, cada pérdida, cada momento de dolor ya ha quedado grabado en el libro de la historia personal. Aferrarse a él solo sirve para alimentar la culpa o el resentimiento. La aceptación, en este contexto, implica honrar lo vivido como un maestro que entregó lecciones valiosas, mientras dirigimos la mirada hacia el presente, el único terreno donde podemos sembrar semillas de cambio. Uno de los mayores desafíos al practicar esta aceptación es enfrentar la incertidumbre del futuro. La mente humana, en su afán por garantizar seguridad, construye escenarios hipotéticos y trata de predecir resultados. Pero ¿qué ocurre cuando esos resultados no se materializan? La ansiedad se apodera del espacio que debería ocupar la confianza en nuestra capacidad de adaptación. Aceptar que el futuro es inherentemente incierto no implica abandonar la planificación. Significa abrazar la flexibilidad, entender que los imprevistos son parte del viaje y que nuestra fortaleza reside en cómo respondemos a ellos. Para cultivar esta mentalidad, es útil adoptar prácticas que nos ayuden a soltar la necesidad de control. La meditación, por ejemplo, entrena la mente para observar los pensamientos sin aferrarse a ellos, recordándonos que no somos dueños de cada emoción o idea que surge. Otra estrategia es el journaling terapéutico, escribir sobre situaciones que nos generan angustia y luego identificar qué aspectos están bajo nuestro control y cuáles no. Este ejercicio visualiza la realidad de forma objetiva, separando lo accionable de lo que debe ser liberado. La filosofía estoica, desarrollada hace más de 2000 años, ofrece una perspectiva relevante. Epicteto, uno de sus máximos exponentes, decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas». Los estoicos proponían diferenciar entre lo dependiente de nosotros,
y lo independiente de nosotros, concentrando la energía solo en lo primero. Esta división sigue siendo vigente. Mientras invertimos tiempo en quejarnos por el tráfico, el clima o la política, descuidamos acciones concretas como elegir nuestra actitud ante esos inconvenientes o buscar alternativas para minimizar su impacto en nuestro bienestar. Aceptar lo incontrolable también tiene un componente de vulnerabilidad. Requiere admitir que, a pesar de nuestros esfuerzos, no somos omnipotentes. En una cultura que celebra la autosuficiencia y el éxito individual, esta admisión puede percibirse como debilidad. Pero la paradoja es que, al reconocer nuestras limitaciones, accedemos a una fuerza más profunda: la libertad de ser humanos imperfectos, capaces de pedir ayuda, de cambiar de rumbo y de encontrar paz en medio del caos. Un aspecto crucial es distinguir entre aceptación y conformismo. Aceptar una situación no significa aprobarla o renunciar a mejorarla. Por ejemplo, si enfrentamos una injusticia social, la aceptación no implica quedarnos cruzados de brazos, sino entender que el problema existe, evitando la negación, para luego enfocarnos en acciones efectivas, como el activismo o la educación. Del mismo modo, aceptar un diagnóstico médico difícil no equivale a abandonar el tratamiento, sino a abordarlo con claridad emocional, sin dejar que el miedo nuble la toma de decisiones. Las pérdidas son un terreno fértil para practicar esta aceptación. La muerte de un ser querido, el fin de una relación o el cierre de un ciclo profesional son eventos que despiertan emociones intensas y que por su naturaleza escapan a nuestro control. En estos casos, la aceptación se convierte en un proceso gradual, no una meta instantánea, donde permitimos que el duelo siga su curso, sin juzgarlo ni acelerarlo. Es un camino que integra el dolor como parte natural de la experiencia humana, mientras buscamos significado en lo que queda: los recuerdos, las enseñanzas y la posibilidad de reconstruirnos. En el ámbito laboral, la obsesión por controlar cada resultado puede llevar al agotamiento. Proyectos que se retrasan, colegas que no colaboran, economías que fluctúan. Estos factores externos suelen ser inevitables. La clave está en enfocarse en la calidad del esfuerzo propio, la preparación, la ética, la creatividad, más que en resultados que dependen de variables ajenas. Al hacerlo, no solo reducimos la ansiedad, sino que abrimos espacio para la innovación, ya que la mente deja de estar secuestrada por el miedo al fracaso. Aceptar lo incontrolable también transforma nuestra relación con el tiempo. La sociedad moderna nos impone una narrativa de urgencia. Debes lograr X antes de cierta edad. El éxito sigue un cronograma. Pero cada vida tiene su propio ritmo, influenciado por circunstancias únicas. Comparar nuestro progreso con el de otros o con estándares arbitrarios ignora esta realidad. La aceptación aquí se traduce en respetar nuestro camino, celebrando los avances sin castigarnos por los hilos imaginarios. Esta práctica tiene un impacto profundo en la salud mental. Estudios demuestran que las personas que aceptan mejor la falta de control experimentan menores niveles de estrés y mayor satisfacción vital. Al soltar la necesidad de dominar cada aspecto de la existencia, se activa un estado de fluidez donde la creatividad y la resiliencia encuentran terreno fértil. Además, mejora las relaciones, pues al dejar de proyectar expectativas irreales sobre los demás, cultivamos conexiones más auténticas y compasivas. Sin embargo, como cualquier cambio de mentalidad, requiere paciencia y práctica constante. Los viejos hábitos de control resurgen en momentos de inseguridad, y es normal recaer en la ilusión de que, con suficiente fuerza de voluntad, podremos alterar lo inalterable. En esos instantes, la autocompasión se vuelve esencial. Recordar que aceptar es un proceso, no un destino, y que cada intento, incluso los fallidos, nos acerca a una vida más serena. Al final, aceptar lo que no podemos controlar es un acto de liberación. Es elegir vivir en armonía con la realidad, en lugar de desgastarnos luchando contra molinos de viento. Como el árbol en la tormenta, podemos aprender a inclinarnos sin rompernos, a adaptarnos sin perder nuestra esencia y a encontrar fuerza en la misma vulnerabilidad que nos hace humanos. Porque en esa entrega consciente a lo inevitable, descubrimos que la verdadera paz no está en dominar el mundo exterior, sino en cultivar un mundo interior imperturbable,
capaz de navegar cualquier tempestad con gracia y sabiduría. Lección 3. Domina tu mentalidad. La mente humana es como un vasto océano. En su superficie, las olas de pensamientos y emociones chocan con fuerza, pero en las profundidades yace un silencio poderoso, un espacio de calma donde reside el verdadero control. Dominar tu mentalidad no implica suprimir las tormentas emocionales, ni fingir que las dudas no existen. Se trata de aprender a navegar entre las olas, de construir un timón interno que te permita dirigirte hacia tus objetivos, sin hundirte en la inmensidad de lo impredecible. Es un proceso de autoconocimiento, disciplina y, sobre todo, de elección consciente en cada respiración. Vivimos en una época donde la información nos bombardea desde todas las direcciones. Opiniones ajenas, estándares sociales y expectativas irreales se filtran en nuestra psique, moldeando creencias que, con el tiempo, se confunden con nuestra voz interna. La mentalidad dominante no se forma por accidente. Es el resultado de proteger tu espacio mental con la misma ferocidad con la que protegerías a un ser querido. Significa cuestionar cada idea que te limita, cada no puedo que susurra el miedo, y reemplazarlos con narrativas que reflejen no solo quién eres, sino quién decides convertirte. El primer paso para dominar tu mentalidad es reconocer que tus pensamientos no son hechos inmutables, sino herramientas que puedes moldear. La neurociencia lo confirma. Cada vez que repites un patrón de pensamiento, fortaleces conexiones neuronales específicas. Si te enfocas en la autocrítica, alimentas circuitos de inseguridad. Si eliges enfatizar tus capacidades, construyes redes de confianza. Este principio, conocido como neuroplasticidad, revela que tu cerebro es una obra en constante evolución, y tú eres tanto el arquitecto como el albañil. Pero ¿cómo empezar a rediseñar una mentalidad arraigada en años de hábitos? La respuesta está en la observación sin juicio. Antes de cambiar algo, debes verlo con claridad. Dedica una semana a registrar tus diálogos internos. ¿Qué frases repites cuando enfrentas un desafío? ¿Cómo te hablas después de un error? Este ejercicio no busca criticarte, sino iluminar patrones. Descubrirás, por ejemplo, que frases como «siempre fracaso» o «nunca lo lograré» son generalizaciones que distorsionan la realidad. Una vez identificadas, puedes desafiarlas preguntándote ¿es esto absolutamente cierto? ¿Qué evidencia tengo a favor o en contra? Dominar tu mentalidad también implica gestionar el ruido externo. Las redes sociales, las noticias y hasta las conversaciones cotidianas pueden ser fuentes de toxicidad si no estableces filtros. Imagina tu mente como un jardín. Permitir que cualquier semilla, idea, crezca sin discernimiento resultará en maleza. En cambio, selecciona cuidadosamente qué influencias permites arraigar. Esto no significa aislarte, sino cultivar relaciones y consumir contenido que alinee con tus valores y aspiraciones. La mentalidad dominante es selectiva. Sabe que la energía es finita y la invierte solo en lo que nutre su crecimiento. Uno de los mayores obstáculos es la tendencia a sobreidentificarse con las emociones negativas. Un día de ansiedad no te convierte en una persona ansiosa. Un momento de ira no define tu carácter. La clave está en crear distancia entre tú y tus estados emocionales. Una técnica efectiva es nombrar lo que sientes sin fusionarte con ello. En lugar de decir «estoy enojado», prueba «estoy experimentando enojo». Este pequeño cambio lingüístico te recuerda que las emociones son visitantes temporales, no dueños de tu ser. La mentalidad dominante también se alimenta de acción deliberada. No basta con pensar positivamente. Debes actuar en coherencia con esa positividad. Si quieres desarrollar seguridad, actúa como si ya la tuvieras. Mantén contacto visual firme. Habla con claridad. Ocupa espacio físico sin disculpas. La psicología llama a esto cognición encarnada. Tu cuerpo influye en tu mente tanto como tu mente influye en tu cuerpo. Cada acción valiente, por pequeña que sea, envía un mensaje a tu cerebro. Esto es posible. Con el tiempo, la acción repetida se convierte en identidad. Otro pilar es la gestión del fracaso. Una mentalidad frágil ve el error como un callejón sin salida. Una mentalidad dominante lo ve como un desvío necesario. Thomas Edison no fracasó 1000 veces al inventar la bombilla. Descubrió 1000 formas de no hacerla.
Esta perspectiva no es optimismo ingenuo, sino realismo estratégico. Cuando algo sale mal, en lugar de hundirte en la autocompasión, haz dos preguntas. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué ajustes necesito para seguir avanzando? Así, transformas el fracaso en combustible en lugar de permitir que sea un incendio que consuma tu motivación. La paciencia es un componente infravalorado en este proceso. Dominar tu mentalidad no ocurre en un taller de 3 pasos ni en un fin de semana de meditación. Es una práctica diaria, similar a entrenar un músculo. Habrá días en los que las viejas creencias resurjan con fuerza, días en los que dudes de tu capacidad para cambiar. En esos momentos, recuerda que el progreso rara vez es lineal. Un tropiezo no borra los avances acumulados, es parte del viaje. La consistencia, no la perfección, es lo que construye una mentalidad inquebrantable. Un aspecto revolucionario es la capacidad de reescribir tu historia personal. Todos cargamos con narrativas heredadas. No soy lo suficientemente inteligente. El éxito es para otros. Dominar tu mentalidad exige audacia para cuestionar estas historias. ¿Qué pruebas tienes de que son ciertas? ¿Qué pasaría si las desafías? Por ejemplo, si crees que el dinero es escaso, investiga casos de personas que hayan creado abundancia en circunstancias similares a las tuyas. La mentalidad dominante no niega las dificultades, pero se niega a permitir que definan su potencial. Finalmente, dominar tu mentalidad implica conectar con un propósito superior. Cuando tus acciones están guiadas por un porqué claro, ya sea ayudar a otros, dejar un legado o vivir en libertad, los obstáculos pierden poder. Un propósito actúa como brújula en días caóticos, recordándote que cada esfuerzo, por agotador que parezca, contribuye a algo más grande que tú mismo. Esta conexión evita que caigas en la trampa de compararte con otros, pues entiendes que tu camino es único y que la única competencia válida es contra la versión de ayer. Hoy, al terminar de leer esto, tienes una elección: permitir que tu mentalidad siga en piloto automático, dirigida por viejos patrones y fuerzas externas, o tomar las riendas con determinación. Recuerda, el dominio no es un destino, sino una serie de decisiones cotidianas. Cada pensamiento cuestionado, cada emoción observada sin apego, cada acción alineada con tu esencia, es un ladrillo en la construcción de una fortaleza mental capaz de resistir cualquier tormenta. Y en el centro de esa fortaleza encontrarás algo más valioso que el éxito efímero: la paz de saber que, sin importar lo que el mundo arroje contra ti, tienes el poder de elegir quién ser en medio del caos. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Lección 4. Sé desapegado. Imagina una hoja seca arrastrada por el cauce de un río. No se aferra a las ramas que rozan su superficie, ni lucha contra la corriente que la lleva hacia lo desconocido. Flota, ligera, aceptando que su viaje depende tanto del agua como de su capacidad para soltar. El desapego, como esa hoja, no es indiferencia ni pasividad. Es la elección consciente de fluir sin cargar el peso de lo que no puede retenerse. En un mundo que glorifica la acumulación de posesiones, relaciones, éxitos e incluso emociones, el arte de soltar se convierte en un acto revolucionario de libertad interior. Vivimos bajo la ilusión de que aferrarnos a personas, resultados o circunstancias nos dará seguridad. Planificamos futuros detallados, nos apegamos a recuerdos que ya no existen y coleccionamos miedos como si fueran tesoros. Sin embargo, la vida tiene una forma sutil de recordarnos que todo es transitorio. Las personas cambian, los proyectos evolucionan, las certezas se desvanecen. El sufrimiento, en muchas ocasiones, no surge de la pérdida en sí, sino de nuestra resistencia a aceptar que lo que alguna vez tuvimos ya no está. El desapego no propone vivir sin amor o ambición, sino hacerlo desde un lugar donde la paz no dependa de condiciones externas. Ser desapegado no significa renunciar al deseo o a la pasión. Es más bien entender que puedes entregarte por completo a una experiencia sin exigirle que dure para siempre.
como un artista que pinta sabiendo que la lluvia podría borrar su obra al día siguiente. Crea con devoción, pero no condiciona su valía a la permanencia del lienzo. Esta paradoja, amar sin posesión, esforzarse sin obsesión, es la esencia de una mentalidad libre. Requiere coraje para disfrutar del presente sin proyectar sobre él la carga de garantizar un futuro específico. Uno de los mayores desafíos del desapego es distinguirlo de la desconexión emocional. Mientras la indiferencia es una pared que bloquea el sentir, el desapego es un puente que permite transitar las emociones sin quedarse atrapado en ellas. Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo aceptar que su camino podría separarse del tuyo. Puedes trabajar con dedicación en un proyecto y seguir en paz si no se materializa como esperabas. La clave está en enfocarte en la calidad de tu entrega, no en el resultado final. Como dijo el filósofo estoico Séneca, el bienestar no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Practicar el desapego comienza con soltar las narrativas de control. Observa las áreas donde insistes en microgestionar, relaciones que quieres moldear a tu imagen, planes que exigen perfección, hábitos que mantienes por miedo al vacío. Pregúntate, ¿qué pasaría si confiara en que, incluso si las cosas no salen como espero, tengo la resiliencia para adaptarme? Este ejercicio no es un llamado al conformismo, sino a la fe en tu propia capacidad de navegar lo inesperado. La ansiedad disminuye cuando reemplazas la pregunta ¿y si algo sale mal? Por ¿y si puedo manejar lo que venga? Una herramienta poderosa es el mindfulness aplicado a las posesiones materiales. Elige un objeto al que estés apegado, un libro, una prenda de ropa, un dispositivo, y regálalo. Observa las emociones que surgen. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Liberación? Este acto simbólico entrena la mente para entender que tu valor no reside en lo que tienes, sino en quién eres. Con el tiempo, este principio se extiende a otros ámbitos. Soltar opiniones que ya no te representan, dejar ir roles que desempeñabas por obligación, liberar espacios físicos y mentales que obstruyen tu crecimiento. El desapego también se cultiva en la comunicación. Muchos conflictos surgen del apego a tener la razón, a que los demás vean el mundo como nosotros. Prueba, durante una semana, escuchar sin preparar respuestas en tu mente. Habla expresando tu verdad, sin exigir que otros la validen. Notarás cómo la necesidad de controlar conversaciones se disuelve, dando paso a conexiones más auténticas, donde el respeto reemplaza a la imposición. En el ámbito laboral o creativo, el desapego se manifiesta como la capacidad de separar tu identidad de tus logros. Puedes esforzarte por una promoción sin que tu autoestima dependa de obtenerla. Puedes escribir un libro sin definir tu valía por su éxito comercial. Esta separación te permite tomar riesgos innovadores, ya que el miedo al fracaso pierde poder cuando tu sentido de propósito no está atado a resultados inmediatos. Las relaciones personales son el campo de entrenamiento más intenso para el desapego. Amar desde la libertad implica celebrar la individualidad del otro, sin exigirle que llene tus vacíos existenciales. Es entender que cada persona es un universo independiente, y que el amor verdadero crece en el espacio que hay entre dos seres que eligen compartir sus caminos, no fusionarlos. Esto no elimina el dolor de una despedida, pero sí evita el sufrimiento añadido de aferrarse a lo que ya no existe. El desapego también tiene un componente espiritual. En tradiciones como el budismo, se enseña que el origen del dolor es el anhelo, taña, el deseo insaciable de aferrarse a lo impermanente. La liberación, nirvana, llega cuando comprendes que nada te pertenece, ni siquiera tu propia identidad. Esta perspectiva radical invita a vivir como un testigo consciente, disfrutando de la danza de la vida sin confundirte con los roles que desempeñas. Para integrar el desapego en la vida cotidiana, prueba este ritual. Cada noche, antes de dormir, visualiza un evento del día al que estés apegado, una preocupación, un logro, un conflicto. Imagínalo como una película que proyectas en una pantalla. Luego apaga el proyector. Este acto mental simboliza que puedes valorar la experiencia sin permitir que te defina. Con el tiempo, entrenarás a tu mente para vivir con mayor ligereza. Ser desapegado no te convierte en un espectador frío de tu propia vida. Al contrario, te permite participar con mayor intensidad,
porque ya no gastas energía en retener lo que por naturaleza es efímero. Como un niño que construye castillos de arena sabiendo que la marea los borrará, juega con entusiasmo, celebra su creación y cuando llega el océano, sonríe mientras observa cómo el mar reclama su obra. Ahí reside la belleza, en la capacidad de amar lo temporal sin convertir ese amor en una cadena. Hoy, mientras respiras, recuerda que eres como el viento, libre de fluir, de cambiar de dirección, de acariciar sin poseer. El desapego no es una meta, sino un viaje de regreso a tu esencia más auténtica, donde la paz no depende de lo que suceda afuera, sino de la quietud que has cultivado dentro. Porque al final, la mayor posesión que puedes tener es la certeza de que, sin importar lo que ganes o pierdas, sigues siendo completo. Y en esa plenitud, descubres que soltar no es perder, sino hacer espacio para que la vida te sorprenda con regalos que ni siquiera sabías que existían. Lección 5. Guíate por la razón, pero también por tu intuición. Durante muchos años viví convencido de que todas mis decisiones debían estar basadas únicamente en la razón. Desde muy temprano, aprendí que lo racional era sinónimo de sabiduría, prudencia y acierto, mientras que dejarse llevar por las emociones o la intuición era un signo claro de debilidad o inmadurez. Me esforcé entonces por silenciar esa voz interna que a veces intentaba indicarme otro camino, creyendo firmemente que mi mente lógica era la única guía confiable para alcanzar una vida exitosa. En ese periodo de mi vida, cada decisión, por pequeña que fuera, era analizada con rigor casi científico. Ante cualquier situación, elaboraba listas de pros y contras, revisaba detalladamente cada posibilidad, evaluaba todos los riesgos y beneficios, y solo entonces elegía la opción que parecía la más lógica y segura. En apariencia, esto me ofrecía cierta tranquilidad, pues creía tener el control absoluto sobre el resultado final. Sin embargo, pronto comencé a darme cuenta de que algo no estaba funcionando como esperaba. A pesar de haber tomado decisiones perfectamente razonadas, a menudo terminaba sintiendo que había perdido algo valioso en el proceso. Ya fuera una oportunidad profesional que rechazaba por parecer demasiado arriesgada, o una relación personal que abandonaba por no cumplir estrictamente mis criterios racionales, comencé a experimentar una profunda insatisfacción. Sentía que, aunque mi mente parecía tener claro lo que debía hacer, mi corazón guardaba una profunda duda o insatisfacción con las decisiones que había tomado. Con el tiempo, esas pequeñas incomodidades internas comenzaron a crecer, convirtiéndose en una sensación constante de vacío, una especie de susurro interior que insistía en decirme que algo estaba faltando en mi manera de vivir y decidir. Aunque al principio intenté ignorar esta sensación, finalmente decidí enfrentarla directamente. Me pregunté con honestidad, ¿por qué, si estaba actuando siempre desde la razón, sentía constantemente esa insatisfacción? ¿Qué estaba dejando de lado al enfocarme exclusivamente en lo racional? La respuesta no tardó en revelarse con claridad. Lo que había estado ignorando durante todo ese tiempo era mi intuición, esa voz sutil pero poderosa que surge desde lo más profundo de mí, que me ofrece certezas sin explicaciones aparentes, y que tantas veces había silenciado por considerarla poco fiable. Entonces entendí que la intuición no era enemiga de la razón, sino un complemento perfecto, una especie de brújula interna que, cuando se combina con el análisis lógico, proporciona una guía poderosa y profunda. Este descubrimiento cambió radicalmente mi manera de enfrentar la vida. Empecé a integrar la intuición como parte esencial de mi proceso de toma de decisiones. Ahora, ante cualquier elección importante, en lugar de limitarme solo a la mente lógica, también me tomaba tiempo para escuchar ese sentir interno que antes ignoraba. Aprendí a reconocer cuándo la intuición me indicaba con claridad un camino, incluso cuando la lógica tradicional sugería otro completamente distinto. Por supuesto, al principio esta nueva manera de decidir generaba cierta incomodidad. Sentía inseguridad al confiar en algo que no podía explicar racionalmente. Pero poco a poco fui notando que, cada vez que seguía mi intuición, sentía una profunda sensación de alineación, coherencia y autenticidad. Las decisiones que antes parecían frías o distantes comenzaron a volverse más personales, más conectadas con quién realmente era y con lo que deseaba profundamente en la vida.
Integrar razón e intuición no implicaba descartar el análisis lógico, sino enriquecerlo. La intuición empezó a funcionar como un filtro poderoso que me permitía detectar rápidamente aquellas decisiones que, aunque parecían correctas desde la lógica, no resonaban realmente conmigo a nivel más profundo. Mi intuición, lejos de ser impulsiva o emocionalmente irracional, se convirtió en una valiosa fuente de sabiduría interna que complementaba y equilibraba mis procesos racionales. Este enfoque combinado me permitió tomar decisiones más audaces y auténticas, liberándome del miedo constante a equivocarme. Cuando la intuición me indicaba claramente un camino, incluso si parecía arriesgado, aprendí a confiar plenamente en ese instinto, respaldándolo luego con una reflexión racional que me ayudara a aterrizar esas ideas en acciones concretas. De esta manera, la razón me daba estructura y la intuición, dirección y propósito. Pude comprobar repetidamente la efectividad de este método, combinado en diversas áreas de mi vida. En lo profesional, decisiones guiadas por la intuición me llevaron a explorar oportunidades que inicialmente parecían inciertas, pero que terminaron siendo profundamente gratificantes. En lo personal, aprendí a cultivar relaciones más auténticas, dejando atrás vínculos basados solo en la conveniencia lógica y escuchando lo que mi corazón realmente me dictaba acerca de quiénes eran las personas que verdaderamente merecían formar parte de mi vida. También descubrí que seguir mi intuición implicaba ser honesto conmigo mismo acerca de mis deseos y límites reales. A veces, la lógica me empujaba hacia objetivos socialmente aceptados o reconocidos, pero mi intuición me mostraba que esos caminos no resonaban profundamente conmigo. Aprender a escuchar esa voz interna me liberó de presiones externas, permitiéndome vivir con mayor autenticidad y coherencia emocional. Por supuesto, también hubo desafíos. No siempre fue fácil discernir con claridad cuándo me hablaba la intuición genuina y cuándo lo hacían mis propios miedos o inseguridades. Sin embargo, con el tiempo y la práctica constante, fui afinando mi capacidad de distinguir ambas cosas. Descubrí que la intuición real siempre traía consigo una sensación de serenidad profunda, una certeza tranquila, mientras que los miedos generaban ansiedad o duda constante. Al equilibrar la razón con la intuición, logré una transformación significativa en mi manera de vivir. Ya no me siento dividido entre lo racional y lo emocional, sino plenamente integrado. Mis decisiones son más claras, más sólidas y también más auténticas. Vivo ahora en una constante armonía interna que me permite enfrentar desafíos con tranquilidad, confiado en que cada decisión tomada desde esta combinación poderosa es la mejor que puedo elegir en cada momento. Hoy entiendo profundamente que ni la razón ni la intuición deben ser excluidas o rechazadas. Ambas tienen un propósito claro en nuestra vida. La razón nos ayuda a comprender el mundo con claridad y orden, mientras que la intuición nos conecta con la esencia profunda de quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Al integrarlas ambas, obtenemos una fuerza interna excepcional, capaz de llevarnos por caminos inimaginados, pero profundamente coherentes con nuestra verdad personal. Por eso hoy me permito vivir guiado plenamente por esta alianza poderosa entre razón e intuición, sabiendo que, al hacerlo, estoy construyendo una vida auténtica, plena y profundamente significativa. Al final, esa combinación se ha convertido en mi más valiosa guía, y en el secreto que me permite vivir plenamente conectado conmigo mismo y con el propósito profundo que inspira mi existencia. Lección 6. Desarrolla la humildad y la empatía. Durante mucho tiempo pensé que para avanzar en la vida debía ponerme por encima de los demás. Desde joven me convencí de que el éxito dependía únicamente de mi determinación, talento y esfuerzo personal, sin considerar demasiado los sentimientos o necesidades de quienes me rodeaban. Creía erróneamente que demostrar humildad o preocuparme por la empatía significaba mostrar debilidad, algo incompatible con mis objetivos. Sin embargo, la vida me enseñó que estaba equivocado, y de la forma más clara posible, mediante experiencias que transformaron profundamente mi visión del mundo y mi manera de relacionarme con los demás. Recuerdo aquellos primeros años en el mundo laboral, cuando mi única preocupación era destacar por encima del resto. Cada reunión o interacción se convertía en una competencia en la que intentaba imponer mis ideas,
o demostrar superioridad intelectual. En ese entonces, rara vez escuchaba activamente a los demás. Más bien, esperaba ansiosamente mi turno para hablar, seguro de que mis puntos de vista eran los únicos realmente valiosos. Poco importaba lo que mis compañeros sintieran o pensaran. Yo solo buscaba sobresalir y tener razón. Con esa actitud, inicialmente logré ciertos éxitos superficiales, pero poco a poco me fui quedando aislado emocionalmente, sin darme cuenta de que algo faltaba en mis relaciones personales y profesionales. Esta desconexión emocional se hizo evidente un día en particular, cuando un colega cercano se acercó para contarme un problema personal muy delicado. Apenas escuché sus palabras. Mi reacción inmediata fue minimizar lo que sentía y aconsejarle fríamente, sin considerar realmente lo difícil que era para él. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando terminó la conversación, tristeza mezclada con decepción. Ese día me di cuenta de algo importante. Mi falta de empatía había generado una barrera invisible entre nosotros y probablemente con muchas otras personas de mi entorno. Comprendí que estaba ignorando la dimensión emocional y humana de quienes me rodeaban. Fue ese momento específico el que inició un profundo cuestionamiento interno sobre mi forma de relacionarme con los demás. Me pregunté con honestidad, ¿por qué me costaba tanto ponerme en los zapatos del otro? ¿Por qué creía que mi perspectiva era más valiosa que la de los demás? Al reflexionar con calma, llegué a la conclusión de que detrás de esa actitud había miedo, inseguridad y una profunda necesidad de validación externa. Descubrí que mi soberbia no era más que una máscara para ocultar mis propias inseguridades internas, y que la verdadera fortaleza estaba en reconocer esas debilidades y conectar auténticamente con los demás desde la humildad y la empatía. Con esta nueva conciencia, decidí transformar conscientemente mi actitud. Empecé a trabajar activamente en desarrollar la humildad, entendiendo que esta virtud no significaba debilidad, sino la capacidad de reconocer mis errores, aceptar mis límites y aprender de los demás. Poco a poco fui cambiando la manera en que participaba en conversaciones. En lugar de imponer mis ideas, comencé a escuchar más, mostrando interés genuino en las opiniones de quienes estaban frente a mí. Me permití también mostrar vulnerabilidad, admitiendo cuando no sabía algo, o cuando había cometido errores, algo que antes jamás habría hecho por temor a parecer débil o incompetente. Este cambio no ocurrió de un día para otro. Hubo momentos difíciles en los que mi ego intentaba resistirse, especialmente cuando alguien cuestionaba mis opiniones o decisiones. Pero al mantenerme enfocado en desarrollar la humildad, aprendí a aceptar esas críticas con serenidad, reconociendo que cada persona tenía algo valioso que enseñarme. Con esta actitud, no solo mi desempeño profesional mejoró, sino también mis relaciones personales se hicieron más profundas y auténticas. Mis compañeros comenzaron a mostrar mayor confianza y respeto hacia mí, precisamente porque sentían que estaba dispuesto a escucharlos con atención y apertura sincera. A la par del desarrollo de la humildad, empecé a cultivar conscientemente la empatía en mi vida cotidiana. Me esforcé en entender cómo se sentían realmente las personas a mi alrededor, no desde la superficialidad, sino desde un interés auténtico por comprender su realidad emocional. Ante situaciones conflictivas o difíciles, en vez de juzgar rápidamente a los demás, comencé a preguntarme qué emociones o circunstancias podrían estar viviendo ellos para actuar o reaccionar así. Este pequeño ejercicio mental transformó radicalmente mi percepción de los conflictos cotidianos, generando en mí una mayor tolerancia y compasión hacia quienes me rodeaban. Una de las mayores enseñanzas que recibí al cultivar la empatía fue descubrir cómo cambia radicalmente la manera en que resolvemos conflictos. En vez de reaccionar impulsivamente, ahora me detenía y buscaba conectar primero emocionalmente con la persona involucrada. Descubrí que muchas veces, detrás de comportamientos difíciles, había personas sufriendo o lidiando con situaciones complicadas que no sabían expresar claramente. Al abordar estas situaciones desde la empatía, logré no solo reducir conflictos, sino fortalecer profundamente los vínculos afectivos y laborales con quienes me rodeaban. Este cambio de enfoque también me hizo valorar profundamente la importancia del servicio y la generosidad hacia los demás. Al desarrollar humildad y empatía, surgió en mí una vocación genuina por ayudar, por aportar desde un lugar de auténtico respeto
hacia las necesidades del otro. Descubrí que la verdadera felicidad y realización no provenía de la admiración externa o del éxito individual, sino del impacto positivo que podía generar en las vidas de quienes me rodeaban. Esta nueva manera de vivir y trabajar me llenó de satisfacción profunda, una sensación que jamás había experimentado mientras vivía centrado únicamente en mí mismo. Por supuesto, hubo desafíos constantes en este camino. A veces caía nuevamente en viejos patrones de arrogancia o insensibilidad, pero cada tropiezo era una oportunidad para reafirmar mi compromiso con estos valores fundamentales. Cada vez que sentía que me alejaba de la humildad y la empatía, me recordaba que esta era una elección consciente, una decisión diaria que requería esfuerzo constante, pero que brindaba recompensas incalculables. Hoy, tras recorrer este camino transformador, entiendo profundamente que la humildad y la empatía no son solo virtudes deseables, sino esenciales para vivir plenamente conectado con los demás y conmigo mismo. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aparentar superioridad, sino en tener la sabiduría de reconocer nuestra humanidad compartida y la belleza inherente en la vulnerabilidad de cada persona. Cultivar la humildad y la empatía ha sido, sin duda alguna, la decisión más enriquecedora y significativa de mi vida. Gracias a este aprendizaje, he logrado construir relaciones profundas, auténticas y llenas de sentido. Y al final del día, sé que la grandeza real radica precisamente en esa capacidad sencilla pero poderosa. Reconocerme parte de algo mucho más grande que yo mismo, algo que solo puedo apreciar desde la humildad genuina y la empatía sincera hacia los demás. Lección 7. Desarrolla la paz interna. Durante años viví atrapado en una especie de montaña rusa emocional, en la que cada circunstancia externa determinaba mi estado de ánimo y la calidad de mi vida interior. Si las cosas marchaban bien, sentía felicidad temporal, pero cuando algo salía mal, rápidamente me sumergía en ansiedad, estrés o frustración. No entendía cómo otras personas podían mantener una calma constante en medio de situaciones difíciles, mientras yo me dejaba arrastrar fácilmente por cualquier circunstancia negativa. Fue precisamente en medio de esa turbulencia constante cuando comprendí algo profundamente valioso. Debía aprender a desarrollar una paz interna genuina, independiente de lo que ocurriera a mi alrededor. Recuerdo especialmente una etapa en la que estaba enfrentando múltiples desafíos en mi vida personal y laboral simultáneamente. Mi reacción inmediata era intentar controlar desesperadamente cada situación, convencido de que solo así lograría sentirme seguro y tranquilo. Sin embargo, cuanto más intentaba mantener el control absoluto, más ansioso y desbordado me sentía. Cada problema, por pequeño que fuera, se amplificaba en mi mente, generando una tensión emocional constante. Vivía en un estado de alerta permanente, incapaz de disfrutar plenamente ningún momento del día, ya que mi atención siempre estaba centrada en todo aquello que podía salir mal. Fue en uno de esos días particularmente difíciles cuando recibí un consejo sencillo pero revelador de un amigo muy cercano. Me dijo con claridad: la paz interna no llega cuando todo es perfecto. Llega cuando decides estar en paz, pase lo que pase. Inicialmente esas palabras me parecieron demasiado simples, casi ingenuas. ¿Cómo podía elegir sentirme en paz cuando todo a mi alrededor parecía caótico e incierto? Pero poco a poco, al reflexionar más profundamente sobre sus palabras, empecé a entender que mi bienestar emocional no debía depender exclusivamente de las circunstancias externas, sino de cómo decidía responder a ellas internamente. Decidido a explorar esta nueva perspectiva, comencé conscientemente a buscar caminos para cultivar esa paz interior tan necesaria. Mi primer paso fue reconocer con honestidad que estaba intentando controlar lo incontrolable, y que eso era justamente lo que generaba en mí ansiedad constante. Entendí claramente que, para desarrollar paz interna, debía aprender a aceptar aquello que no estaba bajo mi control directo. Esa aceptación, lejos de ser una rendición pasiva, era en realidad un acto profundo de sabiduría y fortaleza emocional. Para lograr esto, comencé a practicar la meditación de manera constante y disciplinada. En esos momentos diarios de silencio, observaba mis pensamientos sin juzgarlos, dejando que fluyeran libremente. Al principio fue incómodo, porque mi mente, acostumbrada al ruido constante, se resistía a mantenerse quieta.
Pero con paciencia, descubrí que cuanto más practicaba estar presente, menos poder tenían sobre mí esas emociones negativas que antes me dominaban. Poco a poco, mi mente comenzó a experimentar momentos auténticos de calma, independientemente de lo que ocurría a mi alrededor. La meditación también me enseñó algo profundamente valioso sobre la paz interna. Esta no implicaba negar o reprimir mis emociones, sino observarlas con compasión y serenidad, permitiéndome sentirlas sin ser arrastrado por ellas. Descubrí que cuando reconocía plenamente mis sentimientos, ya fueran tristeza, frustración o miedo, estos perdían gran parte de su poder sobre mí. Al aceptar mis emociones desde la calma y no desde la resistencia, logré encontrar una serenidad profunda, una sensación clara de armonía interior que nunca antes había experimentado. Otra práctica clave que me permitió desarrollar paz interna fue aprender a vivir conscientemente en el presente. Durante mucho tiempo, mi mente se dividía constantemente entre recuerdos dolorosos del pasado y temores anticipados del futuro. Este hábito mental generaba una tensión continua que me impedía disfrutar plenamente mi vida actual. Al trabajar conscientemente en vivir con plena atención cada momento, comencé a experimentar la vida con mayor plenitud y alegría genuina. Esta práctica sencilla, pero poderosa, redujo significativamente mi ansiedad cotidiana y me permitió vivir cada día con mayor serenidad y gratitud. Paralelamente, cultivé la práctica del agradecimiento diario. Cada noche, antes de dormir, dedicaba unos minutos a recordar y valorar las cosas positivas que habían ocurrido en mi día, por pequeñas que fueran. Al principio fue complicado, especialmente en los días más difíciles, pero rápidamente noté cómo este simple ejercicio cambiaba mi percepción sobre la realidad. Enfocar mi atención en la gratitud, en lugar de los problemas constantes, amplificaba mi capacidad para reconocer lo positivo, fortaleciendo significativamente mi paz interior. Además, desarrollar paz interna implicó aprender a establecer límites sanos y priorizar mi bienestar emocional. Durante mucho tiempo me había exigido estar constantemente disponible para los demás, lo que generaba una profunda sobrecarga emocional. Al entender que cuidar de mí mismo no era egoísmo, sino un acto profundo de responsabilidad y amor propio, logré crear espacios personales donde podía reconectar conmigo mismo y restaurar mi energía emocional. Estos límites me permitieron mantener una estabilidad interna constante, independientemente de las presiones externas. Este camino hacia la paz interna no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos en que circunstancias externas especialmente difíciles volvían a perturbar mi tranquilidad, pero ahora contaba con herramientas claras para regresar rápidamente a mi centro. En esos momentos, recordaba siempre que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia total de problemas, sino en mi capacidad interna de permanecer sereno frente a ellos. Este aprendizaje transformó profundamente mi vida. Ahora vivo con la certeza clara de que mi estado emocional no está determinado por factores externos, sino por la forma en que decido enfrentar cada circunstancia desde mi interior. Esta actitud me ha otorgado una libertad emocional extraordinaria, permitiéndome disfrutar plenamente de cada momento de mi vida, incluso cuando las situaciones son complicadas o inciertas. Hoy sé con absoluta certeza que desarrollar la paz interna fue una de las decisiones más sabias e importantes de mi vida. Esta paz no depende de que todo sea perfecto, sino de mi capacidad interna para aceptar, fluir y mantener la serenidad frente a lo inevitablemente imperfecto del mundo. Al cultivar este estado interior de calma profunda, he encontrado una manera genuina de vivir con alegría, plenitud y autenticidad. Al final, descubrí que desarrollar paz interna no es un lujo, sino una necesidad fundamental para vivir plenamente. Ahora puedo afirmar con convicción que mi verdadero éxito personal no radica en tener control absoluto sobre el exterior, sino en mantener constantemente la armonía dentro de mí mismo. Esa paz interior es el recurso más valioso que poseo, la fuente inagotable desde donde construyo una vida realmente satisfactoria, consciente y profundamente significativa. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Lección 8. Transforma los desafíos en una ventaja. Antes,
Solía interpretar los desafíos como obstáculos indeseados, problemas que se interponían constantemente entre mis planes y objetivos. Cuando algo no salía según lo planeado, mi reacción inmediata era sentir frustración, ansiedad o incluso desánimo. Creía firmemente que las dificultades eran una molestia inevitable que debía superar rápidamente para volver a la comodidad. Sin embargo, después de enfrentar situaciones especialmente complejas que sacudieron profundamente mi perspectiva, aprendí una lección invaluable. Los desafíos no solo son inevitables, sino que también pueden convertirse en grandes ventajas si sabemos cómo abordarlos. Esta nueva comprensión no surgió espontáneamente, sino como resultado directo de situaciones personales particularmente difíciles. Recuerdo claramente un momento clave en mi vida en el que todo parecía ir cuesta abajo simultáneamente. Problemas económicos, conflictos familiares y un proyecto profesional que parecía condenado al fracaso. En ese instante me sentía completamente abrumado, incapaz de encontrar una salida clara o positiva. Mi reacción inicial fue preguntarme por qué todo tenía que ser tan complicado, sintiéndome víctima de las circunstancias y cuestionando si realmente podría salir adelante. Sin embargo, en medio de esa crisis, recibí un consejo que cambiaría radicalmente mi forma de enfrentar los desafíos. Un mentor cercano, observando mi desesperación, me dijo con calma: la diferencia entre quienes crecen y quienes se estancan está en cómo interpretan las dificultades. Puedes verlas como enemigos o como oportunidades disfrazadas. Tú decides. Esas palabras resonaron profundamente en mí, encendiendo una chispa de curiosidad y determinación. ¿Y si realmente los desafíos escondían ventajas que yo aún no era capaz de percibir? Desde ese momento, decidí explorar activamente esta nueva manera de interpretar las dificultades. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, en lugar de caer en frustración, me preguntaba conscientemente: ¿qué ventaja puedo obtener de esta situación? ¿Qué puedo aprender que me haga más fuerte, más sabio o más resiliente? Al principio, el ejercicio no fue fácil. Mi mente tendía naturalmente a regresar a la negatividad. Pero a medida que insistía en este enfoque positivo, algo poderoso comenzó a ocurrir dentro de mí. Descubrí que cada desafío contenía lecciones valiosas, que solo podían ser aprendidas si cambiaba mi perspectiva y las enfrentaba con apertura. Por ejemplo, al enfrentar una crisis económica importante, aprendí no solo a administrar mejor mis recursos, sino también a valorar profundamente aspectos de mi vida que antes daba por sentado. Esa dificultad se convirtió en una ventaja clara, una oportunidad de crecimiento personal que nunca habría experimentado de no haber vivido esa situación adversa. En el ámbito profesional, enfrentar desafíos complejos también se transformó en una ventaja estratégica. En lugar de evitar problemas difíciles, comencé a abrazarlos como oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, aumentar mi creatividad o encontrar soluciones innovadoras que otros no habían considerado. Cada problema se volvió entonces una plataforma desde la cual podía expandir mis capacidades, aprender nuevas técnicas y fortalecer mi confianza profesional. Al adoptar esta nueva mentalidad, descubrí además una ventaja fundamental en mi desarrollo emocional: la resiliencia. Antes, las dificultades podían fácilmente derrumbarme emocionalmente. Ahora, al enfrentarlas directamente y extraer de ellas aprendizajes concretos, sentía que cada vez estaba mejor preparado para manejar cualquier adversidad que surgiera. Los desafíos dejaron de ser amenazas constantes, convirtiéndose en ejercicios de crecimiento emocional que me fortalecían constantemente. Una ventaja adicional de esta transformación interna fue el desarrollo de mi autoconocimiento. En cada dificultad, tuve que enfrentarme directamente con mis propias limitaciones y miedos internos, descubriendo aspectos de mí mismo que antes ignoraba o evitaba. Al confrontarlos directamente, aprendí sobre mi verdadero potencial y mis fortalezas ocultas, fortaleciendo así mi autoestima y confianza personal. Este proceso también impactó profundamente mis relaciones interpersonales. Al transformar mis desafíos en ventajas, adquirí la capacidad de ayudar genuinamente a otros que enfrentaban situaciones similares. Mis experiencias difíciles, ahora vistas como aprendizajes valiosos, se convirtieron en herramientas para apoyar, aconsejar y guiar a quienes atravesaban dificultades propias.
De esta manera, cada problema que enfrentaba no solo me beneficiaba personalmente, sino que se convertía en una ventaja compartida con quienes me rodeaban. Por supuesto, adoptar esta mentalidad no significó eliminar completamente los sentimientos negativos asociados a las dificultades. Hubo momentos en los que la frustración o la incertidumbre intentaron dominarme nuevamente. Sin embargo, ahora contaba con una herramienta clara para enfrentar esas emociones: el enfoque constante en transformar esos desafíos en ventajas. Cada vez que me encontraba frente a una dificultad, activamente buscaba qué aspecto positivo podía extraer, permitiéndome recuperarme emocionalmente con rapidez y claridad. A lo largo de este proceso, comprendí claramente que no era la ausencia de problemas lo que definía mi éxito o bienestar, sino cómo elegía responder ante ellos. Mi nueva habilidad para transformar dificultades en ventajas me otorgó un poder interno excepcional, permitiéndome avanzar en la vida con mayor serenidad, confianza y propósito claro. Esta transformación también cambió radicalmente mi relación con el fracaso. Antes lo evitaba a toda costa. Ahora lo aceptaba plenamente como parte integral del proceso de crecimiento. Comprendí que cada fracaso ocultaba enseñanzas valiosas que, al ser integradas conscientemente, se convertían en ventajas clave para futuros éxitos. Así, perder el miedo a fallar me otorgó una libertad emocional profunda, que fortaleció aún más mi capacidad para afrontar desafíos con calma y optimismo. Hoy, después de recorrer este camino profundamente transformador, sé con absoluta certeza que cada desafío que enfrentamos contiene ventajas escondidas que esperan ser descubiertas. La diferencia crucial está en nuestra disposición interna para reconocerlas y usarlas conscientemente a nuestro favor. Ahora, cuando me enfrento a cualquier dificultad, ya no me pregunto por qué me ocurre a mí, sino para qué me ocurre, sabiendo que la respuesta siempre será valiosa y enriquecedora. Finalmente, haber aprendido a transformar desafíos en ventajas ha sido una de las decisiones más poderosas e inspiradoras de mi vida. Al elegir conscientemente este enfoque positivo, he creado una vida llena de oportunidades constantes de crecimiento, fortaleciendo mi resiliencia, mi sabiduría emocional y mi capacidad de adaptación. En última instancia, he descubierto que cada obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada, esperando pacientemente a que decidamos convertirla en una ventaja poderosa para vivir plenamente, con autenticidad y profunda satisfacción personal. Lección 9. Vive el presente. Recuerdo que mi mente constantemente divagaba hacia recuerdos dolorosos, errores cometidos, oportunidades perdidas o hacia sueños ansiosos sobre lo que podría suceder más adelante. Vivía en una especie de limbo mental, incapaz de disfrutar plenamente de lo que ocurría justo frente a mí. Sin embargo, tras vivir situaciones que sacudieron profundamente mi manera de entender la vida, descubrí una lección valiosa e indispensable: que la verdadera felicidad y realización solo se encuentran cuando decidimos vivir plenamente en el presente. Recuerdo especialmente aquellos días en los que, aunque aparentemente todo iba bien, algo en mí siempre parecía faltar. La insatisfacción era constante, porque siempre había algún evento futuro que me obsesionaba o algún episodio del pasado que no podía superar. Creía ingenuamente que una vez alcanzados ciertos objetivos o solucionados ciertos problemas, podría por fin sentirme plenamente feliz. Pero cada vez que lograba algo, rápidamente lo reemplazaba por otra meta futura, perpetuando así un ciclo interminable de ansiedad y frustración. Fue precisamente en medio de esta constante inquietud cuando recibí un mensaje sencillo, pero profundamente transformador. El presente es el único tiempo que realmente existe. Si no lo vives plenamente, estás dejando escapar tu vida. Aquellas palabras, aunque simples, golpearon directamente mi conciencia. Durante días, no pude sacarlas de mi mente, y poco a poco empecé a preguntarme seriamente, ¿qué significaba realmente vivir el presente? ¿Qué era lo que me impedía disfrutar plenamente del aquí y ahora? Al reflexionar profundamente, descubrí con claridad que vivir el presente implicaba liberarme conscientemente del hábito constante de anticipar problemas futuros o revivir situaciones pasadas. Entendí que cada instante que pasaba preocupado por cosas que no podía cambiar o intentando controlar cosas que aún no sucedían, era en realidad tiempo perdido,
tiempo que jamás podría recuperar. Esta verdad fue impactante, pero profundamente liberadora. Decidí entonces, conscientemente, cultivar la habilidad de vivir plenamente conectado con el momento actual. Al principio, este cambio de perspectiva fue complicado, ya que mi mente estaba muy acostumbrada a vagar constantemente. Pero comencé a practicar técnicas sencillas y efectivas que me ayudaran a anclarme firmemente en el presente. Una de estas prácticas fue aprender a concentrarme plenamente en mi respiración, algo que realizaba varias veces al día, especialmente cuando sentía ansiedad o preocupación. Al respirar de manera consciente y profunda, sentía cómo mi mente se calmaba naturalmente, regresando mi atención al único lugar donde podía actuar y sentir, el presente. También incorporé el hábito diario de observar con atención plena las actividades más cotidianas de mi vida. Antes, tareas simples como comer, caminar o hablar con alguien eran realizadas automáticamente, casi sin darme cuenta. Ahora me detenía conscientemente a saborear cada bocado, apreciar cada paisaje o escuchar atentamente cada conversación. Rápidamente noté cómo esas actividades rutinarias se volvían extraordinarias cuando las experimentaba plenamente consciente. Descubrí que el presente, cuando se vive con atención, ofrece experiencias valiosas y profundamente enriquecedoras en cada instante. Esta práctica constante me enseñó otra verdad profunda, que el presente es también el único tiempo en el que puedo realmente conectarme conmigo mismo y con los demás. Cuando estaba atrapado en el pasado o el futuro, rara vez estaba realmente presente emocionalmente en mis relaciones personales. Ahora, al vivir plenamente el presente, mis vínculos afectivos mejoraron significativamente. Empecé a relacionarme desde una atención genuina y una presencia auténtica, creando conexiones mucho más profundas, significativas y satisfactorias con quienes me rodeaban. Además, al enfocarme conscientemente en el presente, reduje significativamente la ansiedad y el estrés constante que antes sentía. Antes, me preocupaba excesivamente por problemas que aún no existían, gastando energía mental en escenarios futuros imaginarios que raramente se cumplían. Ahora, al vivir plenamente en el momento actual, podía reconocer con claridad lo que estaba realmente bajo mi control, dejando ir fácilmente lo que no. Esta actitud me proporcionó una paz mental extraordinaria, una tranquilidad emocional que antes jamás había experimentado. También descubrí que vivir el presente no significaba olvidar mis sueños o metas futuras. Por el contrario, al estar plenamente atento a la hora, pude establecer objetivos más claros y realistas, trabajando cada día desde la acción consciente, en lugar de obsesionarme constantemente por resultados aún lejanos. El presente se convirtió entonces en el lugar desde donde podía construir activamente mi futuro, con serenidad, calma y propósito claro. Por supuesto, hubo momentos difíciles en los que mi mente intentaba regresar a viejos hábitos de preocupación o ansiedad. En esos momentos, recordaba siempre que volver al presente era una elección consciente, una habilidad que se fortalece con la práctica diaria. Cada vez que mi atención se dispersaba, respiraba profundamente, regresando con suavidad y sin juicio a la realidad actual. Esta práctica constante me ayudó a construir una fortaleza emocional y mental poderosa, permitiéndome vivir cada día con mayor equilibrio y serenidad. Al desarrollar esta capacidad, también comprendí con claridad que el presente es un regalo precioso, que cada instante es único e irrepetible. Aprendí a valorar cada momento de mi vida con gratitud genuina, sabiendo que nunca se repetirá exactamente igual. Esto cambió profundamente mi manera de vivir, llenándome de entusiasmo y alegría auténtica por experiencias aparentemente pequeñas, pero profundamente significativas cuando son experimentadas plenamente. Este camino hacia el presente me permitió descubrir que la vida realmente sucede aquí y ahora, no en un futuro imaginado ni en un pasado ya vivido. Al vivir plenamente consciente, me conecté profundamente con la vida misma, experimentándola en toda su riqueza y complejidad, pero también en su simple belleza cotidiana. Ahora vivo plenamente despierto, consciente de cada instante, sabiendo con certeza absoluta que este presente es el único tiempo en el que realmente puedo ser feliz. Hoy, con profunda gratitud, sé que haber elegido vivir el presente ha sido la decisión más valiosa y poderosa de mi vida.
Al anclarme en el aquí y ahora, he logrado experimentar una existencia plena, auténtica y profundamente significativa. Porque el verdadero secreto de la felicidad no radica en recordar lo que fue o anticipar lo que vendrá, sino en experimentar intensamente el único tiempo que realmente poseemos, el presente. Finalmente entendí que vivir plenamente es una decisión consciente y constante, y que cuando elijo vivir el presente, estoy eligiendo realmente vivir. Lección 10. Avanza con tu vida para adquirir una comprensión más profunda del mundo que te rodea. Avanza con tu vida para adquirir una comprensión más profunda del mundo que te rodea. Hay una fuerza invisible que impulsa a los ríos a serpentear entre montañas, a las semillas a romper la tierra hacia la luz y a las aves migratorias a cruzar continentes sin mapas. Es el mismo impulso que yace en ti, un llamado ancestral a avanzar, a explorar, a sumergirte en lo desconocido para descubrir las capas ocultas de la existencia. La vida no se trata de acumular respuestas, sino de vivir las preguntas, como escribió Rilke. Cada paso que das, cada experiencia que abrazas, es una rendija por donde entra la luz que ilumina el misterio del mundo. Vivimos en una era de acceso ilimitado a la información, pero la comprensión profunda no se encuentra en los algoritmos ni en las pantallas. Reside en los callejones polvorientos de ciudades desconocidas, en las conversaciones incómodas que desafían tus prejuicios, en los errores que te obligan a redefinir tu camino. Avanzar no es solo moverse físicamente, es permitir que la vida te moldee a través de sus encuentros impredecibles. Un agricultor que labra la tierra entiende más sobre los ciclos de la naturaleza que un teórico que solo estudia libros. La sabiduría, en esencia, es hija de la acción reflexiva. La paradoja es clara. Cuanto más te anclas a tu zona de confort, más estrecha se vuelve tu visión. Imagina un pez que nunca abandona el arrecife donde nació. Su mundo será colorido, pero limitado. Solo al aventurarse hacia aguas abiertas, descubrirá corrientes nuevas, especies desconocidas y la inmensidad del océano. De la misma forma, tu capacidad para comprender la complejidad humana, cultural y social se expande cuando te expones a realidades distintas a las tuyas. Un viaje a un país con costumbres opuestas, un trabajo que desafía tus habilidades, o incluso leer una novela escrita por alguien con una visión del mundo antagónica, son puertas hacia una comprensión más rica y matizada. Avanzar implica soltar la necesidad de certeza. Los grandes exploradores de la historia, desde Magallanes hasta Marie Curie, no tenían garantías de éxito, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. En tu vida, esto se traduce en aceptar proyectos arriesgados, en hacer preguntas incómodas, en permitirte cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. La comprensión profunda no se construye sobre dogmas, sino sobre la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Esa admisión no es una derrota, sino el punto de partida para cualquier verdadero conocimiento. Uno de los obstáculos más sutiles es confundir movimiento con avance. Puedes estar ocupado toda la vida, cumpliendo rutinas, atendiendo obligaciones, sin llegar a profundizar en nada. Avanzar con propósito requiere intencionalidad, elegir experiencias que te desafíen intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Un músico no domina su instrumento repitiendo escalas mecánicamente, sino buscando composiciones que lo obliguen a innovar. De igual forma, para entender el mundo, debes exponerte a sus contradicciones, sus injusticias y sus maravillas, no como espectador, sino como participante activo. La comprensión profunda también nace de la observación silenciosa. En un bosque, los árboles más antiguos no son los que crecen más rápido, sino los que han resistido tormentas, sequías y cambios estacionales. Sus anillos cuentan historias de adaptación. De manera similar, para absorber las lecciones que la vida ofrece, necesitas cultivar momentos de quietud. Meditar en un parque, escribir un diario al atardecer o simplemente caminar sin rumbo son prácticas que agudizan tu percepción. En el silencio, los detalles insignificantes, el modo en que un barrendero organiza su jornada, la estrategia de un vendedor ambulante para atraer clientes, se convierten en ventanas hacia patrones sociales, económicos y humanos que los libros rara vez capturan. Este viaje de avance y comprensión exige confrontar tus sombras. Carl Jung decía que
Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Para entender el mundo, primero debes entender tus propios prejuicios, tus miedos irracionales, tus heridas no sanadas. Una persona que jamás cuestiona sus creencias políticas, por ejemplo, difícilmente podrá comprender por qué otros defienden ideologías opuestas. Avanzar, en este sentido, es un acto de valentía. Implica mirar al espejo y preguntarte qué partes de tu mente están cerradas al crecimiento y cuáles están listas para evolucionar. Las relaciones son un espejo poderoso en este proceso. Cada persona que entra en tu vida, ya sea un amigo cercano, un mentor o alguien que te lastima, trae consigo una lección sobre la naturaleza humana. Un diálogo sincero con alguien de otra generación puede revelar cómo han cambiado los valores sociales. Un conflicto laboral puede enseñarte sobre dinámicas de poder. La clave está en abordar cada interacción con curiosidad, no con juicio. Pregunta más, asume menos. Escucha no para responder, sino para descifrar las historias no dichas que habitan en los demás. Avanzar con tu vida para comprender el mundo también tiene un componente de servicio. Cuando usas tus habilidades para contribuir a algo más grande que tú, voluntariado, mentoría, activismo, accedes a perspectivas que transforman tu visión. Un médico que trabaja en zonas marginadas no solo aplica su conocimiento, descubre cómo la pobreza, la cultura y el acceso a recursos afectan la salud. Estas experiencias rompen la burbuja del individualismo y te recuerdan que la comprensión verdadera se teje en comunidad. Sin embargo, este camino no está exento de dolor. A veces, avanzar significa enfrentar verdades incómodas, que los sistemas en los que confiabas son corruptos, que personas que admirabas tienen pies de barro, que tus propias acciones han causado daño. Estas revelaciones, aunque dolorosas, son necesarias. Como un árbol que poda sus ramas muertas para crecer más fuerte, debes estar dispuesto a soltar ilusiones que limitan tu visión. La comprensión profunda no es edulcorada, es cruda, compleja y en ocasiones desgarradora. Pero es también lo único que puede liberarte de la ignorancia voluntaria. Para integrar este enfoque en la vida diaria, empieza con microacciones, viaja sin itinerario. Permítete perderte en una ciudad nueva, habla con extraños, prueba comida callejera, observa cómo se desenvuelve la vida local. Aprende algo fuera de tu expertise. Si eres ingeniero, estudia poesía. Si eres artista, explora nociones básicas de física. La interdisciplinariedad expande tu pensamiento. Abraza el no saber. En reuniones o debates, practica decir, no lo entiendo, ¿puedes explicarlo de otra forma? Esta vulnerabilidad abre puertas a conocimientos inesperados. Reflexiona sobre tus fracasos. En lugar de enterrarlos, analiza qué revelan sobre el mundo o sobre ti. Un proyecto fallido puede enseñarte más sobre el mercado que uno exitoso. Finalmente, recuerda que avanzar no tiene un punto final. La comprensión del mundo es un horizonte que se desplaza conforme te acercas. Celebramos los momentos de claridad, esos instantes en que todo parece encajar, pero también honramos la niebla, porque en ella se esconden las próximas preguntas, los próximos pasos. Y es que al final, la vida no se trata de alcanzar respuestas definitivas, sino de vivir con la audacia de seguir avanzando, incluso cuando el camino se desdibuja. Porque es en la marcha constante, en la apertura al misterio, donde descubres que el mundo no es un rompecabezas por resolver, sino un poema infinito que se revela verso a verso, mientras caminas sus estrofas con los pies descalzos y el corazón alerta. Lección 11. Domar las emociones. Las emociones son como caballos salvajes. Si no las controlas, te llevan en direcciones incontrolables. Pero el estoicismo te muestra cómo domar estas fuerzas. No se trata de suprimir sentimientos, sino de controlarlos conscientemente. Epicteto nos recordó: las personas no sufren por las cosas en sí mismas, sino por su visión de ellas. Imagina que estás frente a una situación que normalmente te haría enojar. Puede ser una acusación injusta, una palabra hiriente o un revés inesperado que trastoca tus planes. Lo primero que surge en tu interior es esa chispa de enojo, ese impulso de defenderte, de atacar o incluso de hundirte en la autocompasión. Pero ahora, detente un momento. No reaccionas. Respiras. Te pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de permitir que esa emoción te controle,
la observaras como si fueras un espectador. Este es el primer paso de un estoico. En lugar de ser arrastrado por la tormenta, observa lo que surge en tu interior. Reconoce el enojo por lo que es, una emoción pasajera que intenta apoderarse de ti. El secreto está en la pausa. Esa pausa, ese breve momento en el que decides respirar profundamente y no actuar impulsivamente, es tu mayor poder. En ese instante, obtienes algo invaluable: distancia. Con esa distancia, dejas de ser un esclavo de tus impulsos y recuperas tu libertad para tomar una decisión consciente. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros del estoicismo, escribió en sus meditaciones: «Nadie puede enfurecer tu alma a menos que le des permiso». Piensa en eso. Si alguien te insulta, ¿realmente depende de esa persona que te sientas mal? No, depende de ti. Tú decides si tomas ese insulto como un arma que te hiere, si lo aceptas y lo haces parte de ti, o si lo dejas rebotar como una piedra que no logra romperte. ¿Cómo lograr esa serenidad? Déjame ayudarte a imaginarlo. Piensa que eres una roca en el oleaje. Las olas de ira, decepción o dolor llegan con fuerza, intentan empujarte, derribarte. Pero tú no te mueves. Eres sólido, tranquilo, inquebrantable. El agua golpea y se desvanece, pero tú permaneces en tu lugar. Domar tus emociones no significa ignorarlas o fingir que no existen. Significa reconocerlas, entenderlas y luego colocarlas en el lugar que les corresponde, sin permitir que gobiernen tu vida. Este no es un proceso mágico ni instantáneo, pero cada vez que lo practicas, tu escudo protector se hace más fuerte. Y llegará un día, quizás sin que te des cuenta, en el que incluso las tormentas más feroces no podrán romper tu calma interior. Ese día, te darás cuenta de que el verdadero poder no está en controlar el mundo que te rodea, sino en gobernar tu propio espíritu. Te pregunto ahora, ¿estás dispuesto a empezar? La próxima vez que algo te provoque, recuerda que no eres una hoja arrastrada por el viento. Eres una roca, y esa roca, serena y firme, puede resistir cualquier tormenta. Lección 12. Tu enfoque como arma. En un mundo inundado de distracciones, tu enfoque es como una antorcha que ilumina tu camino. La sabiduría estoica nos enseña que no es la cantidad de tareas, sino la claridad de prioridades lo que determina el éxito y la satisfacción. Séneca escribió: «El alma se fortalece con aquello en lo que se enfoca». Tu enfoque es tu arma más afilada si aprendes a usarlo con propósito. Imagina que tu vida es un gran campo de batalla. Por todas partes, las personas reclaman tu atención. Correos urgentes, expectativas sociales, interminables listas de tareas. Pero como un estratega experimentado, decides qué batallas luchar y cuáles ignorar. Un estoico sabe que el tiempo y la energía son recursos finitos, como un manantial que si no se cuida, puede agotarse. En un mundo saturado de distracciones, cultivar el enfoque es más que una habilidad. Es un arte, una herramienta esencial para vivir con intención y propósito. El primer paso para integrar esta actitud estoica en tu vida diaria es aprender a diferenciar entre lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Epicteto, con su sabiduría eterna, lo dijo claramente. No te preocupes por lo que está fuera de tu control. Piensa en cuánta energía desperdicias en cosas que no puedes cambiar. Un comentario hiriente, el clima impredecible, la opinión de un extraño. Si te permites ser arrastrado por estas fuerzas externas, no solo agotarás tu energía, sino que perderás el control sobre lo único que realmente te pertenece: tu respuesta. Cuando enfocas tu atención en lo que puedes cambiar, algo notable sucede. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y comienzas a actuar con propósito. Por ejemplo, si tienes un proyecto profesional que te apasiona o una relación significativa que deseas cultivar, dedica tu energía a eso. Cada minuto que inviertes en preocupaciones triviales, como discusiones en redes sociales o el miedo a decepcionar a otros, es tiempo que podrías dedicar a lo que realmente importa. El enfoque no se trata solo de evitar distracciones, sino de estar presente en cada momento. Esto significa dirigir tu energía al aquí y a la ahora, creando espacio para el trabajo profundo, las conversaciones auténticas y la verdadera satisfacción. Comienza cada día con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué es realmente importante hoy?
Escríbelo si es necesario. Llévalo contigo como un recordatorio constante. Esta pregunta no solo te ayuda a priorizar, sino que te ancla al presente. Cuando tienes claro lo que realmente importa, las distracciones pierden su atractivo y las preocupaciones se desvanecen como el humo. Como cualquier habilidad, el enfoque requiere práctica. No puedes esperar dominarlo de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Aquí hay algunos pasos prácticos para fortalecer tu capacidad de atención. Establece límites claros. Define un horario para tus actividades importantes y respétalo. Protege ese tiempo como si fuera sagrado. Elimina distracciones. Identifica las fuentes que más desvían tu atención. Redes sociales, notificaciones, conversaciones innecesarias. Crea un entorno que favorezca la concentración. Practica el trabajo profundo. Dedica bloques de tiempo a una sola tarea, sin interrupciones. Esto no solo mejora tu productividad, sino que te permite alcanzar un estado de flujo, donde el tiempo parece desaparecer. Entrena tu mente. La meditación o ejercicios de atención plena son herramientas poderosas para aprender a dirigir tu energía de manera consciente. Con el tiempo, comenzarás a notar los frutos de tu esfuerzo. Un enfoque afinado no solo te hace más efectivo, sino que también trae una sensación de calma. Cuando concentras tu energía en lo esencial, lo no importante pierde su poder sobre ti. Imagina por un momento que tu atención es como un rayo de luz. En lugar de dispersarla, la concentras en un solo punto, iluminando todo con claridad. En este estado, los problemas se vuelven manejables, las decisiones se simplifican y las metas se acercan. Había una vez un anciano que vivía en un pequeño pueblo. A pesar de los tumultos y las distracciones de su entorno, era conocido por su calma y enfoque inquebrantable. Un día, un joven lo visitó y le preguntó: ¿cómo puedes mantenerte tan sereno mientras todo a tu alrededor es un caos? El anciano sonrió y le respondió: todos los días me hago dos preguntas. ¿Qué está bajo mi control? ¿Y qué es importante hoy? Luego actúo solo sobre esas respuestas. No me preocupo por lo que no puedo cambiar ni desperdicio mi energía en lo trivial. El joven reflexionó sobre esas palabras y con el tiempo comenzó a aplicarlas en su vida. Descubrió que, al enfocar su energía en lo esencial, no solo se volvió más efectivo, sino que también experimentó una paz interior que nunca antes había conocido. Así como ese joven, tú también puedes entrenarte para vivir con intención. Cada vez que priorizas lo importante sobre lo trivial, estás forjando un camino hacia la libertad. Cada vez que eliges enfocar tu energía en lo que realmente importa, estás construyendo una vida con propósito. Recuerda siempre, el enfoque no solo es una herramienta para ser más productivo, es una forma de recuperar el control sobre tu vida. Dirige tu energía hacia lo esencial y deja que lo irrelevante se desvanezca. Con el tiempo, este hábito te llevará a un estado de claridad y serenidad que nada ni nadie podrá perturbar. ¿Estás listo para comenzar este viaje? Todo empieza con una simple pregunta: ¿qué es realmente importante hoy? Lección 13. Ejercicios prácticos para la vida diaria. El estoicismo no es solo una teoría, sino un modo de vida. Para fortalecer tu escudo mental, debes llevar la filosofía a la práctica. Marco Aurelio comenzaba y terminaba cada día con reflexión, una práctica que también puede ayudarte a agudizar tus pensamientos y fortalecer tu mente. La mañana es clave para tu día. Comienza con un ejercicio que Marco Aurelio describió en su autorreflexión. Recuérdate que encontrarás personas que actúan de manera injusta, grosera o egoísta. Esta preparación no te hace cínico, sino resiliente. Te recuerda que el comportamiento de los demás está fuera de tu control, pero tu reacción no. Durante el día, aplica una técnica llamada control dicotómico. Pregúntate ante cada desafío: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa con decisión. Si no, acéptalo y dirige tu energía hacia lo que puedes influir. Este ejercicio evita que te consumas en preocupaciones innecesarias. Otra herramienta estoica es la visualización negativa. Imagina que pierdes algo importante para ti: un objeto, una relación o una oportunidad. Este ejercicio no es pesimismo, sino una invitación a practicar la gratitud. Al imaginar la pérdida, fortaleces tu mente para posibles contratiempos
y aprendes a valorar más el presente. Por la noche reflexiona sobre tu día. Marco Aurelio escribió: considera lo que has hecho y si está en consonancia con la virtud. Toma nota de los momentos en los que te mantuviste firme y de aquellos en los que te dejaste influenciar. Este análisis honesto te ayuda a mejorar continuamente. El estoicismo es un camino que requiere disciplina diaria, pero las recompensas son enormes: paz interior, claridad y una actitud inquebrantable. Con estos simples ejercicios transformas la filosofía en práctica y construyes tu escudo protector contra las tormentas de la vida, paso a paso. Lección 14. Crítica y elogio, las dos caras de la moneda. Una mente estoica reconoce que ni el elogio ni la crítica tienen el poder de definir su verdadero valor. Ambos son meras opiniones de otros, pasajeras como el viento. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el honor y la vergüenza son solo las voces de otros sobre ti. Pero, ¿cómo puedes aplicar esta perspectiva en tu vida diaria? ¿Cómo puedes evitar que el aplauso te embriague o que la crítica te destroce? La clave está en hacerte una pregunta sencilla pero crucial. ¿Es justo el juicio que hacen sobre mí? La crítica puede ser un espejo valioso. A veces, te muestra debilidades que puedes trabajar para mejorar, pero muchas veces proviene de inseguridades o prejuicios ajenos. Un estoico no acepta ciegamente las críticas. Las analiza con calma, separando lo útil de lo superfluo. De manera similar, el elogio no es una confirmación absoluta de tus habilidades, es solo la perspectiva de otra persona. Imagina que estás en medio de una multitud. Algunos te elogian con entusiasmo, mientras otros critican tus acciones. Si intentas complacer a todos, te perderás a ti mismo. Este es el peligro de buscar la validación externa. Terminas perdiendo el contacto con tus propios valores. El estoicismo nos enseña que nuestra brújula no debe ser la opinión de los demás, sino nuestros propios principios. Cuando actúes, pregúntate: ¿actué de acuerdo con mi conocimiento y mis valores? ¿Fue mi acción virtuosa? Si la respuesta es sí, ni el elogio más estruendoso ni la crítica más feroz deberían sacudirte. Porque al final, no importa lo que otros piensen de ti. Lo que realmente cuenta es lo que tú mismo puedes decir sobre tus acciones. Este es el núcleo de la fortaleza estoica: vivir en virtud, independientemente de las voces de la multitud. Piensa en todas las personas que alguna vez fueron aclamadas, cuyos nombres resonaban con fuerza, pero que ahora están olvidadas. El elogio puede ser placentero en el momento, pero es efímero. Las voces críticas, por intensas que sean, también son solo un susurro en el flujo interminable del tiempo. Este recordatorio te ayuda a mantener las cosas en perspectiva. No des demasiado peso a las opiniones de los demás, porque son pasajeras, fragmentos de una realidad que constantemente cambia. Para lograrlo, cultiva una actitud de escucha serena. Cuando recibas elogios, dite a ti mismo: es agradable, pero no esencial. Cuando te critiquen, reflexiona: puede sonar duro, pero tal vez tenga algo de verdad. De este modo te mantendrás en el medio, inquebrantable, independiente, dueño de tus emociones y tus decisiones. No es fácil, pero es liberador. Cuando aprendes a escuchar sin dejarte llevar por las emociones inmediatas, construyes un escudo protector. Este escudo no está hecho de negación o aislamiento, sino de claridad y autoconocimiento. Tu mente es más fuerte que cualquier muro exterior. Si fortaleces este escudo interno, ni el elogio ni la crítica podrán desequilibrarte. No necesitas buscar validación externa porque tu valor no reside en lo que otros piensen de ti, sino en la virtud con la que actúas cada día. Marco Aurelio habría dicho: el mundo es como tú lo haces. Y esto es cierto. La percepción que tienes de ti mismo moldea la manera en que enfrentas la vida. Lleva estos principios a tu vida diaria y practícalos hasta que formen parte de tu esencia. Con el tiempo, sentirás cómo tu escudo interior crece, cómo la calma y la fortaleza llenan tu mente. Si este mensaje resuena contigo, te invito a reflexionar más profundamente. Haz del estoicismo una práctica diaria, no solo una idea abstracta. Piensa en tus acciones, respétate y sé tú mismo. Porque al final, el mayor logro no es lo que otros digan de ti, sino la paz que encuentres en tu interior. Si deseas explorar más, estamos aquí para acompañarte.
Descubre más reflexiones en nuestro canal o reproduce nuestra lista de reproducción que ahora aparece para ti. Gracias por escuchar y recuerda, el poder de la virtud está dentro de ti. Hasta la próxima. Lección 15. El poder de la percepción. Imagina que la realidad es como un cuadro pintado en un lienzo, pero tú determinas los colores y las formas. Todo lo que experimentas se filtra a través de tu percepción, y aquí reside tu mayor poder. Epicteto dijo, las personas no se perturban por las cosas en sí mismas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Esta frase revela una lección central. No es el mundo exterior lo que nos hiere, sino cómo lo evaluamos. Un ejemplo lo ilustra. Dos personas están bajo la lluvia. Una se irrita por el abrigo mojado, la otra disfruta del aire fresco y el relajante sonido de las gotas. Ambos viven la misma situación, pero su mundo parece fundamentalmente diferente. ¿Por qué? Porque su percepción es distinta. Detente un momento, respira profundo y piensa, ¿cuántas veces has dejado que algo pequeño, una palabra crítica o un gesto despectivo, te arruine el día? ¿Cuántas veces has permitido que las opiniones de otros definan cómo te sientes contigo mismo? Déjame decirte algo que quizás no has considerado. No es lo que pasa a tu alrededor lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. El estoicismo, esa filosofía que hoy comparto contigo, tiene una lección simple pero poderosa. El mundo no te controla, tú decides cómo verlo. Cada vez que alguien te critique, haz una pausa. Pregúntate, ¿es esto cierto? ¿Hay algo útil que pueda aprender de esto? ¿O es solo una opinión que puedo dejar pasar, como las hojas que lleva el viento? Estas preguntas son tu herramienta. Úsalas. Imagina por un momento que tu mente es como un lente. Si no lo limpias, se empañará con miedos, inseguridades y emociones desbordadas. Pero si decides cuidarlo, si tomas control de tu percepción, comenzarás a ver el mundo con claridad. ¿Y sabes qué ocurre cuando ves con claridad? Te liberas. Sé que esto no es fácil, no te voy a mentir. Cada día será una prueba. Puede ser esa crítica inesperada, ese obstáculo que no viste venir, o esa persona que parece estar ahí solo para hacerte perder la paciencia. Pero ahí está tu oportunidad. Cada desafío es como un cincel, esculpiendo una versión más fuerte y serena de ti. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Realmente vale la pena dejar que algo externo, algo fuera de tu control, determine tu paz interior? La respuesta la conoces. No, no lo vale. Porque el poder siempre ha estado dentro de ti, no en el mundo que te rodea. Te hablo a ti directamente porque quiero que lo veas. Quiero que sepas que tienes la capacidad de transformar tu vida, empezando por cómo decides interpretar las cosas. No te preocupes por cambiar el mundo. Empieza por cambiar tu forma de verlo. El mundo es caótico, sí, pero tú puedes ser ese punto de calma en medio de la tormenta. Así es como construyes tu escudo mental, no cerrándote al mundo, sino abriéndote a verlo con la claridad de alguien que no se deja engañar por las apariencias. Entonces, ¿qué harás a partir de hoy? ¿Seguirás permitiendo que las voces externas dicten cómo te sientes? ¿O empezarás a afinar tu percepción, a tomar control de tu vida desde el interior? Yo sé que puedes hacerlo. Y créeme, una vez que comiences, sentirás que el peso del mundo se desvanece, y en su lugar encontrarás algo mucho más valioso: paz. La filosofía estoica te enseña a usar el filtro interno de manera consciente. Por ejemplo, si te critican, pregúntate, ¿es esta crítica verdadera? ¿Puedo aprender de ella? ¿O es solo una opinión que no tengo por qué aceptar? Con estas reflexiones, afinas tu enfoque y dejas que las influencias negativas resbalen como agua sobre una piedra. Tu mente es como un taller de lentes. Mediante el control consciente, pules tu percepción hasta que se vuelve clara y nítida. Ves las cosas como son, no como las emociones o los miedos las distorsionan. Esta claridad te da libertad, pero ten cuidado. El camino no es un ejercicio único, sino un proceso de toda la vida. Cada día trae nuevos desafíos que ponen a prueba tu actitud, pero ahí está tu oportunidad. Con cada paso consciente, fortaleces tu resistencia hasta que finalmente comprendes que las circunstancias externas nunca pueden ser más poderosas que tu actitud interior. Al final, no es el mundo, sino tu visión de él, lo que te define. Así comienza la construcción de tu escudo mental, no mediante la defensa externa,
sino con el control de tu propia mente. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.